En las llanuras áridas del norte de México, donde el suelo reseco cruje bajo los pies como huesos viejos y el viento arrastra partículas de polvo que irritan los ojos, Lucía vivía en una choza solitaria. El lugar era un rincón olvidado, a kilómetros de cualquier pueblo, rodeado por campos de maíz marchito que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, interrumpidos solo por arbustos espinosos que arañaban la piel de quien se acercara demasiado. El sol de mediodía quemaba la tierra hasta volverla un horno, y por las noches el frío descendía como una manta helada, haciendo que el metal de las herramientas oxidadas se contrajera con un chasquido audible. Lucía, una mujer de unos 40 años, con el cabello negro revuelto y ojos hundidos por el insomnio, había llegado allí, huyendo de un pasado que nadie conocía. Su obsesión era simple y devoradora. Quería un bebé. Día tras día, la idea la consumía como un fuego lento que quema desde adentro. Al principio, lloraba en silencio, acurrucada en su catre de paja, escuchando el zumbido persistente de los mosquitos que revoloteaban alrededor de su cabeza, atraídos por el sudor salado de su piel. El sonido era constante, un ronroneo agudo que perforaba el silencio, recordándole su soledad. Para combatir ese vacío, Lucía comenzó a crear muñecos. Usaba tela vieja, retazos de algodón amarillento que olían a moho, y los rellenaba con paja seca que crujía al tacto. Cada uno tenía ojos de botones negros, cosidos con hilo grueso que dejaba marcas irregulares en la tela, y bocas pintadas con tinta roja que se corría como sangre fresca. Metía su mano en la espalda de cada muñeco, manipulando sus mandíbulas para darles voz, imitando llantos infantiles o risas que resonaban huecas en la choza. «Mamá te quiere», decía ella misma, moviendo los labios de los muñecos con dedos temblorosos. Pero no era suficiente. Una noche de luna llena, cuando el disco plateado colgaba en el cielo como un ojo pálido y enorme, tiñendo el campo de un brillo azulado que hacía que las sombras de los arbustos parecieran figuras agazapadas, Lucía recurrió a algo más oscuro. Encontró un libro antiguo en un mercado lejano, páginas amarillentas con instrucciones garabateadas en tinta desvaída. Mezcló hierbas secas. El olor acre del epazote quemado llenaba la choza, picando en la nariz como humo de fogata, y recitó palabras que no entendía del todo, vertiendo su anhelo maternal como un elixir invisible. El ritual duró horas. El viento aullaba afuera, sacudiendo las ventanas improvisadas de madera astillada, y un coyote lejano respondía con un aullido que reverberaba en el pecho. Al amanecer, los muñecos cambiaron. Sus ojos de botones parecían seguirla por la habitación, y cuando Lucía se acercaba, sentía un calor sutil emanando de la tela, como si un corazón diminuto latiera debajo. No necesitaba meter la mano. Las bocas se movían solas, emitiendo sonidos suaves, como balbuceos reales que llenaban el aire con un eco infantil. Lucía los acunaba, arrullándolos contra su pecho, ignorando el modo en que sus extremidades de trapo se flexionaban ligeramente, como si intentaran abrazarla de vuelta. El zumbido de los mosquitos se intensificaba entonces, como si los insectos sintieran la anomalía y huyeran en enjambres nerviosos, chocando contra las paredes con golpecitos secos. Años pasaron en esa rutina perturbada, hasta que una tarde polvorienta, un grupo de jóvenes exploradores llegó. Eran 5, 3 hombres y 2 mujeres, jóvenes universitarios de la capital, equipados con mochilas cargadas de mapas arrugados y cantimploras que tintineaban al caminar. Buscaban ruinas prehispánicas en la zona, atraídos por leyendas locales sobre templos enterrados. El sol se ponía en un horizonte anaranjado, tiñendo el cielo de vetas rosadas
que se desvanecían en morado cuando avistaron la choza. El aire olía a tierra seca y el humo a leña. Un perro callejero ladraba a lo lejos, un sonido intermitente que cortaba el silencio como un cuchillo. Llamaron a la puerta, una plancha de madera que crujió al abrirse, revelando a Lucía con un muñeco en brazos. Al principio parecía inofensiva, una mujer solitaria, con sonrisa torcida, ofreciendo agua fresca de un balde oxidado que goteaba con un ploc ploc constante. Los exploradores entraron, atraídos por la curiosidad, sentándose en bancos de madera que chirriaban bajo su peso. Notaron los muñecos alineados en una repisa, 10 en total, con rostros pintados que reflejaban la luz mortecina de una vela parpadeante, cuya llama bailaba y proyectaba sombras alargadas en las paredes agrietadas. Lucía los presentó como sus hijos, y uno de los exploradores, un chico llamado Marco, rió nervioso, el sonido rebotando en las vigas del techo como un eco distorsionado. Pero entonces, sin que Lucía moviera la mano, uno de los muñecos giró la cabeza. El movimiento fue sutil, un giro lento de la tela que crujió como papel arrugado. «Mamá», dijo una voz infantil, clara y nítida, emergiendo de la boca pintada. Los jóvenes se congelaron. El corazón de Marco latió con fuerza, audible en el silencio repentino. Otro muñeco se unió. «Juega con nosotros». No era ventriloquía. Las mandíbulas se abrían y cerraban solas, con un clic-clic mecánico que recordaba a dientes chocando. El horror creció lento. Una de las mujeres, Ana, extendió la mano para tocar uno, y el muñeco se retorció, sus brazos de trapo envolviéndose alrededor de sus dedos con una fuerza inesperada, dejando marcas rojas en la piel. El pánico se desató. Los jóvenes intentaron huir, pero las puertas se cerraron solas con un golpe seco, las bisagras rechinando como uñas en la pizarra. Lucía solo observaba, con ojos vidriosos, mientras los muñecos bajaban de la repisa, sus cuerpos arrastrándose por el suelo con un roce suave contra la tierra apisonada. El primero alcanzó a uno de los hombres, trepando por su pierna con movimientos espasmódicos, como una araña gigante. Le tapó la boca, ahogando sus gritos en un sofoco lento. El hombre se debatía, sus botas pateando el suelo, levantando polvo que flotaba en el aire como niebla. Otro muñeco se enredó en el cuello de Ana, apretando con fuerza creciente. El sonido de su respiración entrecortada, llenando la habitación como un jadeo agonizante. Marco vio cómo los ojos de botones brillaban bajo la luz de la vela, reflejando el terror en los rostros de sus compañeros. El olor a sudor y miedo se mezclaba con el de la cera quemada, creando un hedor nauseabundo. Uno por uno cayeron, estrangulados, asfixiados, sus cuerpos inertes desplomándose con sonidos sordos contra el piso. Marco, el último, forcejeó con un muñeco que le mordía el brazo, la tela rasgando su piel con un sonido agudo, y logró romper una ventana, el vidrio estallando en fragmentos que cortaban el aire con silbidos. Corrió al bosque, el suelo irregular bajo sus pies, ramas azotando su rostro y dejando cortes que ardían con el sudor. Detrás, escuchaba los balbuceos infantiles, lejanos pero persistentes, como ecos de un sueño maligno. Marco llegó al pueblo al amanecer, balbuceando su historia en la plaza, donde el sol naciente teñía las casas de adobe en tonos dorados. La policía lo tomó por loco al principio, pero los cuerpos desaparecidos de sus compañeros obligaron a actuar. El gobierno envió un pelotón de militares, botas marchando
con un ritmo marcial sobre la tierra seca, rifles al hombro reluciendo bajo el sol del mediodía. Llegaron por fin a la choza, el aire quieto roto, solo por el zumbido de moscas atraídas por el hedor a descomposición que salía de la puerta abierta. Dentro encontraron los cadáveres de los jóvenes, tendidos en posiciones grotescas, con marcas de estrangulamiento en los cuellos y expresiones congeladas de horror. Pero Lucía y los muñecos habían desaparecido. No había huellas en el polvo, solo un silencio absoluto, roto por el ocasional aleteo de un cuervo en las ramas cercanas. Los militares registraron el bosque, pisando hojas secas que crujían bajo sus botas, pero solo hallaron vacío. Lucía y sus hijos se habían fundido en la quietud, como si la tierra los hubiera absorbido. Marco llegó al pueblo al amanecer, tambaleándose, con ropa rasgada. El caso se convirtió en un escándalo. La prensa habló de una masacre ritual, pero las evidencias apuntaban en una sola dirección. Marco era el único superviviente, el único con heridas defensivas, el único que había estado en la escena. No había huellas ajenas, ni testigos, ni explicación lógica para la desaparición de los otros 4. Los interrogatorios duraron semanas. Marco repetía la misma historia, con voz temblorosa y ojos desorbitados. No fui yo. Eran los muñecos, se movían solos, me atacaron. Los peritos encontraron restos de tela y paja bajo sus uñas, pero los atribuyeron a una lucha imaginaria. El fiscal lo acusó de homicidio múltiple agravado por psicosis. El juicio fue rápido y mediático. Lo condenaron a cadena perpetua en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad, donde los muros grises y el olor a desinfectante se convirtieron en su mundo. Los años pasaron en una rutina de pastillas, sesiones de terapia y noches eternas. Marco se volvió un hombre callado, con la mirada perdida, repitiendo en voz baja que todo había sido real. La fiebre y las alucinaciones lo acorralaban cada vez más. Una noche de tormenta, cuando el viento azotaba las rejas y la lluvia golpeaba los vidrios como dedos impacientes, Marco despertó sudando frío. En la ventana de su celda, bajo la luz mortecina de un foco exterior, vio siluetas diminutas, manitas pintadas de rojo en el vidrio, huellas pequeñas que parecían recién hechas, como si alguien hubiera presionado desde afuera. El corazón le dio un vuelco. «Está aquí», murmuró, retrocediendo hasta chocar contra la pared fría. El muñeco que lo había atacado aquella noche en la choza, el que se había enredado en su brazo, lo observaba desde el otro lado del cristal, con ojos de botones negros que brillaban bajo la lluvia. Su boca pintada se movió sola, emitiendo un balbuceo infantil que se filtró por las rendijas. «Papá, juega conmigo». Marco gritó hasta quedarse sin voz. Los guardias llegaron, alertados por el alboroto. Encontraron la puerta de la celda cerrada con llave como siempre. Dentro, Marco yacía en el suelo, inerte, con el rostro congelado, en una mueca de horror indescriptible, ojos desorbitados, boca abierta en un grito mudo, la piel pálida y arrugada, como si hubiera envejecido décadas en minutos. En la ventana, las manitas pintadas seguían allí, frescas, húmedas, como si acabaran de ser presionadas. El guardia se acercó, tocó el vidrio con dedos temblorosos y sintió el frío que emanaba de esas huellas. Por fin, alguien le creyó a Marco, pero ya era tarde. El muñeco había entrado, y en los ojos sin vida de Marco, reflejado en la pupila dilatada, quedó grabado el rostro diminuto y sonriente de un niño de trapo, con la promesa de que las voces eternas nunca se callan del todo. Desde entonces, en ese hospital remoto, los internos juran oír balbuceos infantiles en las noches de tormenta, y algunos guardias evitan pasar por ese pasillo porque
en la quietud del bosque, Lucía y sus hijos nunca desaparecieron realmente, solo esperan, pacientes, a que el mundo olvide su historia, y cuando alguien la recuerda, regresan.